Amigos y amigas de Agenda Económica, el amigo Luis Núñez trató un tema importante al final de sus declaraciones, y es que efectivamente, señores, el tema de las estadísticas es el principal insumo con que cuentan los agentes económicos, los organismos financieros multilaterales, los inversionistas extranjeros, las agencias calificadoras de riesgo. Sin ese insumo es imposible usted sentarse y planificar una inversión a corto, mediano, largo plazo, hacer proyecciones, tener un marco de certidumbre para usted invertir, que es lo que queremos. Parte de la generación de la riqueza y del empleo es a través de la inversión, es el elemento fundamental que empuja a que se puedan crear esas soluciones laborales que necesitamos para más dominicanos se inserten a la fuerza laboral. Yo pienso, mira, yo soy economista y trabajo en el Banco Central, he trabajado por mucho tiempo, y la verdad que yo, mira, Luis, yo respeto lo que es el área de cuentas nacionales. No me siento capaz de realmente ni siquiera la asomo. Yo lo que cuando veo algo, le pregunto a Olga, que siempre está en la mejor disposición, hasta estudiantes yo veo que van y la consultan, de explicar y edificar a todo el que tenga interés de conocer lo que está detrás de un número de las cuentas nacionales, que es muy complejo. Toda esta recopilación de informaciones, ese levantamiento a través de encuestas, de datos que suministran las empresas a través de sus estados financieros, de informaciones de los impuestos, de las recaudaciones, todo ese andamiaje que se hace en esa matriz, insumo por producto, señores, miren, eso es una complejidad que uno, antes de opinar, debería cerciorarse qué está detrás de la compilación y el resultado que exhiben las cuentas nacionales, que dicho sea de paso, están bajo una metodología que no fue que se la inventó Olguita Díaz, ni el Banco Central, ni la República Dominicana, sino que las Naciones Unidas estableció y revisa de manera periódica todo un sistema metodológico con estándares determinados de cómo se deben elaborar las cuentas nacionales, y eso es revisado por la CEPAL, por el Fondo Monetario Internacional, por el BID, por el Banco Mundial, miles de empresas, por la Organización Internacional de Trabajo en la parte laboral. Y es lo que hace posible que, por ejemplo, el cálculo del PIB de República Dominicana pueda ser comparado con el de Chile, con el de China, con el de Argentina. Usted no puede comparar peras y manzanas. Yo tengo que saber qué sumo y qué resto, y eso es lo mismo que hacen todos los países, incluyendo los Estados Unidos y las naciones desarrolladas. De manera que yo pienso que, como mensaje general, no es que nunca se cuestione ni usted pregunte, pero sí cerciórese previamente, que ahí hay apertura total desde el gobernador del Banco Central, Olga Díaz, y todo el equipo de cuentas nacionales, de explicar y edificar sobre las cifras del Banco Central. Tú sabes, Rosana, que a mí particularmente esto me toca porque tú manejaste la del cuentas externas. Yo era director del Departamento Internacional del Banco Central, y era en ese departamento donde se hacía el cálculo, y se hace, ¿no?, de la balanza de pagos del país. Que es fundamental. Que es un tema que concierne mucho a estas estadísticas, tratándose de un país como la República Dominicana, abierto y pequeño, de poco poder económico, poco desarrollado, que tiene que depender mucho del comercio exterior para fines de comprar y tener disponibles los insumos para la producción nacional y también para las exportaciones. Y yo puedo dar fe porque ya yo no soy empleado del Banco Central, yo soy una persona profesional independiente. Salí pensionado en el 2003, y mientras yo fui director, yo trabajaba las informaciones estadísticas con el Departamento Internacional, con el personal técnico del Departamento Internacional, las estadísticas de comercio exterior y balanza de pago en sentido general. Y yo nunca sentí la presión de una autoridad diciéndome o indicándome o exigiéndome cambiar una cifra estadística bajo ningún concepto.
Incluso tuve buenas experiencias con el Fondo Monetario Internacional y con otros organismos del Banco Mundial, con los técnicos de esos organismos que venían al país a evaluar las informaciones y a informarse para hacer los análisis y los estudios para sus relaciones con la República Dominicana, sus préstamos y todo lo que era su desempeño frente al país. Yo recuerdo que ponía a mi personal a hablar directamente con los técnicos de esos organismos, y en una mesa, ¿no? Donde estaban los técnicos del departamento con los técnicos de esos organismos, se discutían las informaciones y se veían, y se aplicaba, se evaluaba toda la información, porque esos técnicos, para los que no lo saben, vienen al país muchas veces con más informaciones que nosotros los dominicanos, porque ellos le dan seguimiento día a día a todo lo que ocurre con las informaciones, y tienen unas bases de datos donde están todas las informaciones históricas de la República Dominicana, y te pueden hablar en cualquier momento de cualquier información de la República Dominicana porque la tienen bien elaborada y estudiada y analizada. Entonces, a ese tipo de técnico tú no le puedes inventar cifras, tú no puedes venir a crear cifras al aire sin una consistencia. Si tú no estás en condiciones de demostrarles a ellos de dónde tú sacaste esas informaciones, porque te la van a objetar. Y si te la objetan, simplemente tú tienes problemas, porque esas cifras son las que ellos toman como base para los análisis y en la evaluación de la economía dominicana. Entonces, a mí particularmente me gustaba mucho el comportamiento de las autoridades, sobre todo de las autoridades actuales con las cuales trabajé muchos años, en el sentido de que no te cuestionaban si tú hacías el trabajo como tenía que hacerlo, no te cuestionaban una información, sino esa información resultó del análisis, de la captura de la información y de el manejo y el uso de esa información para sacar las estadísticas, y ese era el resultado. O sea, nadie te decía a ti, tú tienes que cambiar esa cifra y poner esto porque eso es lo que nosotros queremos, que el mundo sepa, que los agentes conozcan, ni nada de eso. La realidad siempre se manejó de acuerdo con el trabajo técnico, y la metodología que se aplica está en los manuales. Nosotros trabajábamos con el manual de balanza de pago del Fondo Monetario Internacional, que es el manual que se aplica en todos los países del mundo, de las mismas metodologías, y que nosotros incluso para implementar en el país la quinta versión de ese manual, tuvimos aquí un técnico del Fondo Monetario Internacional que nos asesoró y trabajó con nosotros de una manera metódica, exigente, como lo hacen ellos todo su trabajo. Y ahí todo lo que se hizo fue un trabajo técnico todo el tiempo, donde el personal que hoy es la base de la información estadística de balanzas de pago estuvo trabajando desde esos tiempos. Estamos hablando de hace 15 o 20 años. Y todo este trabajo siempre fue un trabajo bueno, ¿no? Y por eso a mí me molesta un poco que la gente graciosamente y por cualquier detalle simplemente critique las informaciones estadísticas que se elaboran con tanto rigor y con tanto cuidado. Serio. Entonces yo pienso que tal vez esto, a veces que lo haga un político, a mí no me sorprende porque el político trabaja en función política, pero que lo haga un técnico a veces me llama la atención y me molesta un poco, porque uno entiende que un trabajo técnico o que un profesional de la economía, lo primero que pone sobre la mesa es su criterio técnico, pero sustentado siempre en lo que son las informaciones y en lo que es el conocimiento y la materia de la economía, y no tanto ambientado en el panorama político, a menos que tú seas un dirigente político, que como economista tú puedes ser un dirigente político, y de hecho lo hay. Por ejemplo, en el PRD hay un grupo de economistas que ellos son más políticos que economistas y utilizan su conocimiento de la economía para quitarle mérito y hacer el trabajo político que tienen encomendado por la organización a la que pertenecen. Pero aún así a veces se cuidan mucho de decir las cosas porque saben que van a recibir respuesta. Entonces, este trabajo que se hace con tanto cuidado y que se hace con tanta independencia y de una manera tan profesional en el Banco Central,
es lo que uno entiende que es un buen trabajo, que es un buen ejercicio y que es un trabajo desarrollado con la capacidad y con el conocimiento por parte de quienes los están haciendo. Entonces no es fácil, como que es muy, uno ve que como que es muy gracioso y muy poco cuidadoso. Por cualquier quitameta paja, tú simplemente decir que esa cifra no sirve, o que esa cifra está alterada, o que esa cifra está manipulada, o este tipo de cosas. Yo pienso que el Banco Central ha superado eso desde hace muchos años, y lo que ha venido haciendo es un trabajo histórico de información estadística. Hay una gran base de informaciones y de estadísticas económicas gracias a ese esfuerzo y a esa gran inversión que ha hecho el Banco Central, que no lo hubiera podido hacer ninguna otra entidad, porque para eso se necesita un gran presupuesto, se necesitan recursos, se necesita tú enviar los técnicos a prepararse, se necesita tú recibir asesoría externa de organismos internacionales. Entonces, todo esto como que no vale la pena para un profesional de la economía, y como que uno entiende que debería hacerse un poco más respetuoso. Sí. Si tú quieres criticar al Banco Central, por lo menos respeta a los técnicos que están ahí, que son profesionales igual que tú, y que hacen un trabajo excelente y se empeñan mucho en hacerlo con la mayor seriedad posible. Pues estas son de las cosas que uno entiende que por lo menos los profesionales de la economía deberíamos respetar un poco. Así es, amigo Luis. Vamos a una pausa y regresamos.